El organismo vivo, bueno, acá específicamente hay un cuerpo humano, podremos remitir, nos vamos a remitir al ser humano. Bueno, pero todo organismo vivo y en particular el ser humano es un sistema complejo, ¿no? Es un complejo biológico interesante, integrado por una serie de órganos, como vemos acá, ¿sí? Y que a su vez estos órganos forman sistemas, ¿verdad? Bueno, por suerte todo este sistema de órganos y sistemas está protegido del medio ambiente por membranas, por una serie de membranas o también cubiertas especializadas, le podríamos llamar. Estas membranas, estas barreras, van a proteger al ser humano, a este individuo vivo, de, por ejemplo, temperaturas muy altas, temperaturas extremas que no podría soportar. También va a impedir la salida excesiva de fluidos, ¿sí? También es una manera de protegerlo frente a los daños mecánicos, ¿no? Porque está todo dentro, o sea, son órganos muy delicados, pero por suerte, la mayoría de ellos, por lo menos todo esto que tenemos aquí, entonces está por suerte dentro de estas membranas, de estas cubiertas, obviamente que es mucho más complejo, estoy haciendo una simplificación, entonces también va a estar protegido de daños mecánicos, ¿sí? Y también evitan este sistema de membranas la libre transferencia de sustancias químicas hacia el interior de los órganos y de los diferentes sistemas y también la salida, ¿no? Pero bueno, acá nos está interesando el ingreso de sustancias extrañas. Vamos a ver desde ese punto. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que para que una estructura química cualquiera, un xenobiótico, porque es ajena al ser vivo, pueda ocasionar algún daño, algún tipo de efecto sobre los mecanismos biológicos de este ser vivo, es preciso que se dé como un encastre perfecto, ¿no? Es específico que se dé o que tenga lugar una reacción entre esa estructura física, esa estructura química, ese xenobiótico y alguno de los componentes presentes en el ser vivo, en el sistema biológico en cuestión, como por ejemplo los receptores, ¿no? Estas reacciones son de naturaleza química o físico-química. Entonces, de ese modo se da la acción tóxica y el efecto tóxico y o efecto tóxico. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y sigue vigente. Entonces, para que se dé el proceso, o para que se desarrolle, mejor dicho, el proceso que vamos a denominar tóxico, tiene, por un lado, que haber un contacto físico para la interacción entre las sustancias reaccionantes, dice allí. Contacto físico entre el xenobiótico y el receptor. También posiblemente antes tiene que darse que el xenobiótico pueda ser soluble en los fluidos, que finalmente va a llevarlo y va a acercarlo al receptor, al órgano blanco, y posibilitar así el contacto. Y también, para que se dé el proceso tóxico, tiene que haber una eliminación permanente, como dice allí, de los productos, ¿sí? Para que el equilibrio químico que se daría como consecuencia de la reacción entre xenobiótico y receptor no impida que la reacción se complete. Entonces, cuando se dan todas esas condiciones, se da lo que conocemos como fenómeno tóxico, ¿sí? Sea, el xenobiótico debe tomar contacto y penetrar en el interior. Por eso es que está tan bueno todo el sistema de membranas y barreras y cubiertas que de algún modo impiden esto en primer lugar, ¿sí? Porque obviamente cuando el xenobiótico entra en contacto y aparezca lo que llamamos fenómeno tóxico, esto va a estar vinculado con una alteración, con una actividad tóxica o perniciosa o deleteria para el ser vivo, ¿no? Bueno, a ver, sí, tengo que, no, antes de esto. Los efectos, entonces, nocivos de estas sustancias que son biológicamente activos van a depender de esto.
de la interacción a nivel molecular de esas sustancias o estructuras químicas exógenas, externas y alguno de los sistemas biológicos, ¿sí? Algún receptor en realidad, o específicamente hablando, ¿sí? Bueno, ahora, en la génesis de este fenómeno, de este efecto tóxico del cual estamos hablando, que está aquí, del efecto tóxico, y efecto tóxico se habla cuando vemos, cuando podemos observar una clínica, ¿sí? Una serie de signos y síntomas que dan cuenta de una clínica, si no, todavía no podríamos hablar de efectos tóxicos. Bueno, la génesis de este efecto tóxico que estamos aquí, o cuál es el caminito, responde a una serie de pasos, o sea, a una serie de, que no son pasos, son procesos cada uno en sí mismo bastante complejos. ¿M? De un modo arbitrario se suelen agrupar en tres fases diferenciadas la serie de procesos que se da, que son, hay una fase de exposición, una fase que se llama toxicocinética y una fase que se llama toxicodinámica, ¿sí? O sea, tenemos el xenobiótico, la sustancia extraña al organismo que tiene que pasar por una serie de procesos para luego ejercer finalmente ese efecto tóxico. Bueno, esto es un gran resumen, una sinopsis, le podríamos llamar, ¿no? Acá tenemos otro un poco más detallado, pero también es una sinopsis del mecanismo vinculado a la acción tóxica, ¿sí? De una sustancia X que llega al organismo vivo, que puede atravesar seguramente esas membranas, tomar contacto, ¿sí? Con el receptor. Y luego de diferentes fases que tienen lugar, ejercer o dar lugar a lo que conocemos como acción tóxica, efecto tóxico. Bueno, dijimos que hay tres fases arbitrariamente ya dispuestas así, que implican una serie de reacciones y de procesos complejos, cada una de ellas. Una primera fase es la fase de exposición. Seguramente voy a repetir cosas, pero bueno, en la fase de exposición, no, es que a partir del ambiente que rodea al individuo, a partir de van a llegar sustancias químicas potencialmente tóxicas, ¿no? Del ambiente, de los alimentos, de las bebidas, también de medicamentos, puede haber otra manera más. Ahora, es importante la disponibilidad física, ¿sí? O sea que la forma activa de esta sustancia presente en alguno de estos lugares, o sustancia presente o proveniente, mejor dicho, de estas fuentes, eh, tenga digamos, la forma activa esté disponible para penetrar, o sea, tenga la estructura necesaria para penetrar, atravesar esas membranas. Después se daría otra fase, que es la fase toxicocinética, de la cual vamos a hablar hoy. En esta fase toxicocinética pasan muchas cosas, como lo que tenemos, pasan cosas, estas, como las que tenemos en este cuadradito medio rosado. Se da la absorción, distribución, biotransformación y, no sé qué dice ahí, fijación y seguramente eliminación de el tóxico, que es fijación, pero también se da la eliminación. Bien, después, en realidad, antes de que se elimine, esto está vinculada, esta fase tóxico-cinética, con la fase tóxico-dinámica, ¿sí? Que es cuando el tóxico toma contacto con el receptor y ejerce su acción. También en este caso debemos hablar de una disponibilidad biológica, es decir, que esté disponible la forma considerada tóxica de la sustancia externa, ¿sí? Bueno, entonces esas son las fases simplificadas que van a dar lugar al efecto tóxico, ¿sí? Bien, a ver, ay, esperen que se me trabó, ya va a reaccionar.
Creo que se me para acá. Ahora sí. Bueno, acá está en resumen. Fases del proceso tóxico, fase de exposición, fase tóxico-cinética, tóxico-dinámica y finalmente el efecto tóxico en cuestión. Bueno, tenemos en primer lugar una fase de exposición, que yo escribí bastante en los slides para que ya les quede, a modo de estudio, ¿no? Bueno, en la fase de exposición es cuando el ser vivo en cuestión, en este caso el ser humano, está en contacto con los potenciales tóxicos, ¿sí? Entonces, la fase de exposición es el conjunto de factores que permiten, como dice allí, la penetración al ser vivo. A veces la penetración o absorción. Bueno, y una vez que está en el interior, si toma contacto real tóxico con receptor, puede provocar el daño tóxico. Bueno, en la fase de exposición hablamos de las maneras, digamos, como dice así, cómo el individuo se pone en contacto con los diferentes tóxicos, con la forma física activa que está presente, como ya dijimos, puede estar en el ambiente, en los alimentos, en medicamentos, bueno, etcétera. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es que se puede poner en contacto? Hay diferentes vías de ingreso. Acá tenemos que hablar que hay diferentes vías de ingreso. Una puede ser la la oral o digestiva, o sea, ingresar por boca y de aquí va a ir el sistema digestivo, ¿sí? O sea, seguramente se va a tratar de un tóxico presente en alimentos, en bebidas también, en medicamentos también. Otra vía es la que se conoce como inhalatoria, otra vía de ingreso, perdón, es la inhalatoria, ¿sí? A través de, por nariz se produce la inhalación de algún tóxico presente en el ambiente, ¿sí? Otra vía muy importante por eso que la que señala esta flecha, que es la piel, que se llama cutánea o dérmica. Y acá hay una representación, un dibujito de las capas que componen lo que nosotros conocemos como piel, pero que a su vez está constituida por epidermis, dermis, etcétera, etcétera. Y después hay otra vía de ingreso que se conoce con nombre sistémica, que ya vamos a ver de qué se trata. O sea, no es ni la inhalatoria, ni la oral o digestiva, ni la cutánea dérmica, sino que puede ser que se introduzcan diferentes sustancias en el organismo por diferentes vías. Y eso es intencional. Bueno, las propiedades, como dice acá, a ver, entonces tenemos todas esas vías. Bueno. En general va a ser el compuesto en cuestión, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, lo que va a determinar el modo de penetración, si penetra por una vía u otra vía, ¿sí? Esta, inclusive, no solo las propiedades físico-químicas, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces esta penetración puede ser, sí, esta penetración puede ser accidental, ¿sí? Como en el caso de drogas o de plaguicidas presentes en el ambiente, ¿sí? Y o exposición a gases y vapores, bueno, etcétera, etcétera. Y otras veces, como hemos visto también algo de esto, puede ser voluntaria, por la ingestión voluntaria de, por ejemplo, un psicofármaco en una dosis importante que alcanza la dosis tóxica letal, produciendo, bueno, como dice su nombre, la muerte. Bueno, entonces va a depender de sus propiedades físicas y químicas. Y por ejemplo, una sustancia volátil, acá se muestra con una caricatura, un dibujito de una persona que está siendo extraída de una habitación que seguramente tiene monóxido de carbono, que se acuerdan que hablamos la clase pasada. Eh, bueno, el monóxido de carbono es un gas tóxico y obviamente va a ingresar por vía inhalatoria. Otras sustancias como sustancias sólidas, sustancias líquidas también,
como medicamentos, alimentos, etcétera, etcétera, van a ingresar por vía oral. Como muestra así, como les decía, que hay numerosos casos de intoxicaciones domésticas debido a que se dejan productos potencialmente tóxicos o no potencialmente tóxicos, tóxicos al alcance, por ejemplo, de los niños. Bien, entonces nosotros tenemos eh, que son varias las fases del proceso tóxico, ¿sí? Y nosotros hoy nos vamos a centrar en la fase tóxico-cinética, específicamente, ¿sí? A ver, ¿qué vamos a hablar de eso bastante? Ay, ay, ay. Fase tóxico-cinética. Ya habíamos dicho que la fase tóxico-cinética involucraba un conjunto de procesos también, ¿sí? Esta fase es esencial para que se produzca el efecto tóxico y en resumen vendría a ser, o nos habla esta fase de cómo ingresa eh, el organismo. Entonces, mi conexión es inestable. ¿Me están escuchando bien? Ahora sí, profe. Recién se le había Sí, cortado. se cortó un segundo, nada más. Te corto un segundo. Bueno, yo decía que la fase tóxico-cinética es esencial y nos dice, en definitiva, qué le ocurre al tóxico dentro del organismo. Bueno, habíamos visto que a su vez tiene una serie de etapas, que es, bueno, involucra un conjunto de procesos que ya dentro del organismo determina la cantidad de tóxico que finalmente interaccionará con el receptor. Involucra una primera etapa de absorción, luego de distribución, luego de biotransformación o metabolización. También podemos tener una fase de fijación o acumulación o retención y la fase de eliminación o excreción. Por eso es que muchas veces, sin tener en cuenta esta, es que la fase toxicocinética se la abrevia o se la simboliza con esta sigla ADME, ¿sí? De absorción, distribución, metabolización en el cuerpo y eliminación y excreción. Hay una serie de etapas, es un conjunto de fenómenos bastante importante. Otra manera de decir lo que es la toxicocinética es el estudio del curso a través del tiempo, del curso temporal, o sea, a través del tiempo del xenobiótico, desde que se absorbe hasta que se elimina. ¿Sí? Bien, eso es la toxicocinética. La primera fase es, sí, el primer proceso es la absorción. ¿Sí? Que como bien dice allí, es el proceso por el cual el agente tóxico va a atravesar esas membranas, esas cubiertas que protegen a todo el sistema, al conjunto de órganos del ser humano en este caso, ¿sí? Entonces, la absorción, a través de la absorción, ingresa la sustancia, ¿no? Y va a ingresar a la circulación sanguínea, y para eso tiene que atravesar diferentes membranas. Hay diferentes vías de ingreso, como habíamos dicho, me he visto, pero nos vamos a centrar en estas. La digestiva u oral, la inhalatoria, que también la podemos conocer como respiratoria, la cutánea o dérmica, y después también hay otra que es la sistémica, de la cual les nombré, ya voy a especificar un poquito más. Bueno, esta etapa de absorción depende de la vía de exposición, o sea, de dónde están los tóxicos y de cómo ingresa. Obviamente, volvemos a decir de las propiedades químicas y físicas de la sustancia y también depende de la concentración
de la sustancia en el sitio de contacto, porque por ahí si es poco, no es tan importante y obviamente no va a llegar a la concentración y a la dosis tóxica. O sea, que depende de varios factores. Acá están dibujitos de cada uno, bueno, de los sistemas también. A ver qué es lo que les puse aquí. Ah, bien. Entonces, esperen que tome un poquito de agua. Tenemos una fase, una vía muy importante es la vía inhalatoria, ¿m? O respiratoria. Esa va a acontecer a través de lo que conocemos como tracto respiratorio, ¿sí? Es decir, va a ingresar por boca o, sí, por boca o nariz, ¿sí? En una inspiración y va a llegar a los pulmones, ¿sí? Para eso tiene que atravesar el sistema respiratorio que conocemos con el nombre de tracto respiratorio. Bien, esta vía es muy importante porque la absorción en los pulmones es obviamente la principal vía de absorción o de entrada de numerosos tóxicos que están en suspensión en el aire. Entonces ahí podemos hablar, bueno, podemos hablar de obviamente gases, pero también podemos hablar de vapores, también podemos hablar de humos, podemos hablar de polvos, de aerosoles, de nieblas, etcétera. Todo eso va a entrar a través de la absorción se va a dar por el tracto respiratorio. Además, el tracto respiratorio es una superficie o es un sistema ideal para la absorción de todo este tipo de sustancias gaseosas volátiles, ¿sí? Y es porque, bueno, nosotros sabemos que justamente en el tracto respiratorio ocurre el intercambio de gases necesario para nuestra vida, ¿no? El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, también, o sea, por eso mismo que también es buen sistema de intercambio de gases y de sustancias tóxicas. Bueno, ¿por qué? Porque los pulmones, ¿sí? Todo este sistema posee una membrana, o mejor dicho, sí, posee una membrana, la pleura, que durante la expiración, ¿vieron cuando eliminamos el aire? Eso lo llamamos expiración. Tiene una superficie de, si nosotros lo extendiésemos, de 30 metros cuadrados. Y en la inspiración, en una inspiración profunda, es decir, cuando nosotros inhalamos el aire, metemos el aire, también si extendiésemos eso en forma a lo largo, la superficie de esta membrana sería de 100 metros cuadrados, o sea que es, es muchísima superficie de absorción. Nos ofrece una gran superficie de absorción. Además de eso, atrás de esa membrana hay toda una red de capilares sanguíneos, ¿no? Que van a ayudar al intercambio. Y va a ayudar al ingreso, en este caso, de la sustancia tóxica en cuestión. También, si nosotros a toda esta red de capilares sanguíneos la extendiésemos, la midiésemos de una manera, podríamos ver que son alrededor de 200, no, de 2000 kilómetros de capilares, si los extendemos. Bueno, todo eso, toda esa superficie grandota ideal para la absorción de este tipo de tóxicos volátiles, gaseosos, está protegido, porque los pulmones están protegidos en lo que conocemos como cavidad torácica, ¿no? Que es un espacio, todo esto es la cavidad torácica. Es un espacio relativamente pequeño, si consideramos todo el cuerpo humano, y encima cuenta con la protección de las costillas que están todas por acá, ¿sí? Bueno, o sea, es un buen sistema de absorción, el tracto respiratorio. Por eso es que es una de las vías de ingreso. Otra de las vías de ingreso dijimos que era la oral, ¿no? O digestiva. Y eso va a ocurrir a través del tracto gastrointestinal. A ver si tengo dibujito. Sí, ahí está el dibujito del sistema digestivo, comenzando con la boca. Y bueno, también es una buena, muy, muy, muy buena vía de entrada
que puede ser que se ingieran tóxicos directamente por deglución, o sea, que se traguen, ¿sí? Medicamentos, alimentos, bebidas, etcétera. También puede ser y eso, o sea, van a llegar tóxicos por ejemplo, por el consumo de alimentos contaminados, de bebidas contaminadas, que es muy habitual. O también por deglución de partículas procedentes del tracto respiratorio, o sea, vuelven, tal vez se elimina del tracto respiratorio, pero la volvemos a tragar, ¿sí? Y entonces penetra al sistema digestivo, que también ya vamos a ver, tiene un sistema de absorción o una superficie de absorción sumamente importante. Entonces también se puede dar una gran absorción. El otro sistema o la otra vía de ingreso, perdón, es la absorción por piel, ¿sí? También llamada dérmica cutánea o percutánea también. Bueno, la piel que recubre todo el cuerpo humano, en este caso, particular si nos remitimos a ser humano, y también de todas las membranas mucosas de los diferentes orificios corporales, que por ahí no se llama la piel, pero eso también está incluido. Y sabemos que son vías de entrada, ¿sí? Bueno, encima, la piel también es un sistema ideal porque es el órgano de mayor superficie de nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene una superficie en una persona adulta de casi 2 metros cuadrados, de 1,8, pero casi 2 metros cuadrados. Entonces, bueno, esta piel recubre todo el cuerpo y por allí, si bien es una importante barrera contra los agentes físicos, químicos y biológicos, también puede dar lugar a la entrada de xenobióticos. Bueno, y acá tenemos otras vías de entrada. A ver que me corre esto. Ahí está. Otras vías de entrada que se conocen, que sería la vía sistémica, también la llaman parenterales, que bueno, hay diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos en el caso de una inyección intramuscular, por ejemplo, que va directamente al músculo. Me gusta esta figurita. Después, subcutánea, que es esas inyecciones que en determinado momento, porque bueno, una cosa importante, toda la toxicología viene de la farmacología, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchas similitudes. Bueno, acá tendríamos una vía subcutánea, también tenemos la intravenosa cuando se inyecta directamente en vena o endovenosa es lo mismo. También podemos tener la intraarterial si se inyecta directamente en una arteria, no en una vena, ¿sí? Y la que es muy común con las vacunitas para la hipersensibilización, o sea, para suprimir alergias, que son las intradérmicas, que son bien, bien arribitas, ¿sí? Son las más arribitas. Bueno, esas son algunas de las vías. Tengo más. A ver. Y también pueden entrar por ahí. Sin querer queriendo, pueden entrar. Bueno, entonces tenemos aquí nos muestra una tabla de velocidad de absorción según la vía de administración y o exposición. Si es intravenosa o endovenosa, el poder de penetración es muy alto, y ya van a ver por qué. Si es inhalatoria, también, por toda la anatomía que hemos descrito o las causas anatómicas que hemos descrito recién. Si es intraperitoneal, también es bastante alto. Intraperitoneal es directamente en la cavidad peritoneal, o sea, en el abdomen, ¿m? En el espacio dentro del abdomen. Es el espacio que contiene el estómago, los intestinos, el hígado. Bueno, muchas veces es necesario inyectar allí. También se considera una vía de entrada. Bueno, la subcutánea, la intramuscular, tiene también alto esas dos. La gastrointestinal, o sea, tiene, si bien una buena vía de entrada, el poder de penetración no es tan bueno. Y la cutánea tópica, si la piel está sanita, también el poder de penetración es poco, es bajo. Otras vías de ingreso son la endonasal, o sea, la nariz, ¿sí?
de, por ejemplo, el esnifado, y la rectal, que se usa mucho para el caso de supositorios, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora, no, eh, no le va a ser tan fácil penetrar después de todo a, a los diferentes tóxicos, sea por donde penetren, porque el organismo cuenta con células que a su vez forman tejidos. La reunión de células forman diferentes tejidos, ¿sí? Y estas células, como por ejemplo acá se muestra de la mucosa, este es un dibujito, este también, pero de la mucosa intestinal. Las células están bien empaquetadas, una al ladito de la otra. Entonces, como que no permitiría el pasaje a través de ellas, no deja lugarcito, no deja un lugar a través de ellas. Entonces, por eso es que realmente se constituyen en importantes barreras, en eficaces barreras que controlan e impiden la entrada de diferentes sustancias, ¿sí? Eso es una gran ventaja, porque si no, seríamos mucho más susceptibles al ataque de diferentes sustancias químicas tóxicos. Bien, bueno, supónganse, dijimos que las células forman tejidos y que se constituyen unas buenas barreras de los diferentes sistemas, ¿no? Pero si, por ejemplo, a ver, acá podemos suponer que es el tracto gastrointestinal, el tubo digestivo. Entonces, si ingresa por boca, va a terminar acá adentro, en el lumen, en la luz del tubo, que es el tubo digestivo, ¿no? Porque en definitiva es un tubo. Que miren, a ver, pim, 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 estamos acá. Es todo un tubo. Chin. Ahora, tuvo que, tiene que llegar, pero realmente donde se produce la absorción es en el intestino delgado, ¿no? Y principalmente en las primeras etapas. Entonces, imagínense, pero que el intestino es un tubo, ¿no? A eso quiero ir. Entonces, está en el lumen, en el interior, en el centro, como si fuese una manguera donde va el agua. Y tiene que pasar varias capitas para llegar finalmente en algún momento al receptor biológico donde interacciona y puede llegar a desencadenar el efecto tóxico, ¿sí? Supónganse acá habla, por ejemplo, de algo que penetra por piel. O mucosa, vamos por piel, está en el ambiente. Tiene que primero pasar una membrana. Va a llegar al fluido que existe entre, entre la piel y antes del capilar, que está de los diferentes capilares que está por debajo de la piel. Entonces, llega a esta parte, luego tiene que atravesar otra membrana más para entrar al capilar, donde está el plasma, pero después, seguramente por un vaso sanguíneo, primero capilar, después vena, viaja por el sistema, por todo el cuerpo, y llega al órgano blanco. Tiene que atravesar otra membrana We are the de la célula champions. del órgano blanco, ¿sí? Y así atraviesa varias etapas, porque capaz que el receptor está en una organela, que a su vez también tiene membranas. O sea, no le es tan simple, ¿no? Tiene que atravesar una serie de membranas. Esto es lo que les quería mostrar acá. A ver, bueno, antes de la membrana, cómo el xenobiótico o sustancia química peligrosa, potencialmente tóxica, tiene que atravesar diferentes membranas, ¿sí? Supónganse que es una sustancia que altera el hígado. Tiene que también atravesar varias membranas para llegar, a ver, por ejemplo, a ver, llega al capilar, vena. Luego tiene que llegar al hígado, atravesar la membrana del hepatocito. Y finalmente, capaz que porque es hepatotóxico, pero es hepatotóxico y altera las mitocondrias,
sea, tiene que atravesar otra membrana más. Por eso es importante recordar, porque me parece que ya lo han visto, las características de las membranas celulares. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las membranas celulares son bicapas lipídicas? Les llamamos bicapas lipídicas. ¿Por qué? Porque tenemos dos capas de lípidos. Estos lípidos fundamentalmente, que son esto que se ve aquí, fundamentalmente se trata de fosfolípidos. La cabecita hidrofílica la tenemos en azul y las colas hidrocarbonadas se ven en blanco. ¿Sí? Las cabecitas afines al agua, sí, a un ambiente acuoso, y las cadenas hidrocarbonadas, lógicamente, totalmente liposolubles y no afines al agua, ¿sí? Además de esa bicapa lipídica que también contiene colesterol, en diferentes partes, vamos a encontrar que la bicapa lipídica está constituida por fosfolípidos y colesterol, cada uno con su particularidad y con su función en la misma. También tenemos que presenta proteínas. Acá esto en lila es una proteína integral, atraviesa toda la bicapa lipídica. A veces hay proteínas que están periféricas, que son solo están ligadas por una de las partes, una de las superficies de la membrana, por fuera o por dentro. Supongamos que este es el fuera y este es el dentro. Fuera de la célula, quiero decir, ¿no? Acá tenemos el interior celular, el citoplasma. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, puede ser que las proteínas tengan adheridas a ellas cadenas de hidratos de carbono, glicolípidos. Entonces, en ese caso, se denominarían glicoproteínas. Y las glicoproteínas son excelentes receptores. Por ejemplo, los responsables de la diferenciación de los diferentes grupos sanguíneos son glicoproteínas. Bueno, también, ¿qué más nos puede mostrar este dibujito aquí? Es que las proteínas se pueden constituir, como vamos a ver, como vamos a repasar, en canales por donde pueden penetrar diferentes sustancias. Bueno, y acá tenemos otro dibujito más de una membrana, donde también se muestra con bastante detalle cómo está constituida, ¿sí? Acá, esto es lo que yo les decía que no se veía tanto. Esta podría ser una proteína periférica, o sea, no es que esté atravesando la membrana, sino que está por fuera o por dentro, ¿sí? Ah, y acá también en este dibujito están los fosfolípidos, todos los fosfolípidos con sus cadenitas hidrocarbonadas, hidrofílicas los, y las moléculas de colesterol. Además, nos muestra nuevamente los oligosacáridos, en este caso cadenitas de esferitas de color verde y bueno, las consecuentes glicoproteínas. También acá nos muestra que si estas cadenas de oligosacáridos están unidas a un lípido, en este caso fosfolípido, también se constituyen en glicolípidos, que son importantes. Y también va a haber diferentes tipos de proteínas. Todo eso está involucrado en la membrana celular. A ver, ¿qué más les podemos decir? Y algo muy importante de todo esto, a ver, borrar esto, es que la estructura este es el color, la estructura de las membranas depende de los lípidos, sí, la estructura de las membranas depende de los lípidos, de los fosfolípidos, del colesterol. Y las funciones de las mismas dependen de las proteínas, porque son las proteínas las que van a actuar como los receptores celulares, ¿sí? En este caso particular del estudio del proceso tóxico, ¿no? A ver, se me tilda otra vez. Ajá. Bueno, hay diferentes mecanismos de transporte a través de la membrana, que eso también lo han visto, lo han visto en biología, creo.
Bueno, en química biológica, bueno, no me acuerdo. Mecanismo de transporte a través de membrana. Puede ser un transporte a través de la membrana que denominamos de transporte pasivo porque no involucra el gasto de energía o el aporte de energía. Y otro transporte que denominamos activo, que sí necesitamos de la moneda energética de nuestro cuerpo, que es el adenosintrifosfato, que nos proporciona la energía necesaria para que esto ocurra. Dentro del transporte pasivo podemos encontrar a lo que conocemos como difusión simple, difusión a través de poros, también denominada filtración, la difusión facilitada, que ya vamos a ver, vamos a repasar de qué se trataba cada uno de ellos. La difusión facilitada es el transporte por un determinado transportador que seguramente va a ser una proteína. Y después también tenemos el transporte activo, dijimos, ¿sí? Que también tenemos transporte activo por un transportador y tenemos la endocitosis, que sería entrada, ¿no es cierto?, a la célula, la endocitosis, que dependiendo de la naturaleza, del estado de agregación de de la sustancia que entra, podemos diferenciar en fagocitosis, si es un sólido, o en pinocitosis, si es un líquido. Y después también tenemos la exocitosis, que es el mecanismo inverso, es la salida. Todos estos mecanismos son usados normalmente por el sistema biológico o por los sistemas biológicos que constituyen el organismo. En este caso, en el caso particular de en el caso particular del ser vivo, del ser humano también, ¿no? Eso es usado como metabolismo normal o como parte de su metabolismo y funcionamiento normal. Y también son usados estos mismos mecanismos para el transporte y pasaje a través de las membranas de los diferentes tóxicos. Por eso es que estamos haciendo como un repasito, porque seguramente lo han visto en algún momento antes. Bueno, el primer transporte catalogado como pasivo, porque no necesita de energía externa, no necesita de aporte de energía, es el que se conoce como difusión simple, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos acá la membrana. La membrana, una simplificación de la misma, con la bicapa fosfolipídica, con una proteína. Aquí estaría la parte externa de la célula, el fluido extracelular, y acá la parte interna, citoplasma, citosol de la célula, ¿sí? Bien, ¿qué más nos muestra acá? Que estas esferitas de color rosa que tenemos adentro y que tenemos afuera son solutos liposolubles. Y estas esferitas de color amarillo son solutos pequeñitos insolubles en lípidos, ¿sí? Son más bien hidrosolubles, ¿sí? Bien. Bueno, por difusión simple se ve que pasa bien aquellos sólidos liposolubles, porque tienen que atravesar toda una capa lipídica. ¿Mm? Entonces, bueno, se ve eso en este tipo de mecanismo. Podríamos decir que la difusión simple, a ver, no lo puse, bueno, pero es el movimiento de moléculas e iones a través de esta bicapa lipídica, ¿sí? O a través de poros, que también puede haber poros, ¿sí? Siempre va a ser, hay una fuerza impulsora que va a hacer que pase de un lado de la membrana a otro, que pase al interior, en este caso nos interesa hacia el interior. Entonces, la fuerza impulsora es que de una zona de alta concentración pasa a una zona de baja concentración. Esa es la fuerza impulsora, la diferencia de concentración o también puede ser la diferencia de potencial, ¿sí? Este tipo de transporte, difusión simple, se conoce o se dice que es a favor de corriente, a favor de gradiente de concentración. De corriente si hablo de potencial, a favor de gradiente de concentración si hablo de concentración. Bueno,
Está regida está regida este fenómeno, este pasaje, por la ley de Fick. La ley de Fick va a determinar la velocidad de difusión de un lado hacia el otro, ¿sí? Eh, en el equilibrio esperamos que la entrada y la salida sean iguales, ¿no? Pero bueno, la velocidad de difusión de entrada, por ejemplo, obedece a la ley de Fick. Y la ley de Fick, como dice aquí la formulita, es esto. Ah, no lo puse. Bueno, la ley de Fick es directamente, la velocidad de difusión, mejor dicho, es directamente proporcional al área. Esta es de área de la superficie, toda el área o superficie de la membrana. La diferencia en la concentración, si se trata de concentración, o diferencia de carga, ¿sí? También es directamente proporcional a un coeficiente K, que es el coeficiente de difusión, que va a ser característico de cada sustancia. Y bueno, y es esta velocidad de difusión inversamente proporcional a el grosor o al espesor de la membrana. Pero la cuestión es que eh, por este sistema de difusión simple ingresan a la célula en general moléculas pequeñas, ingresan gases, ingresan moléculas liposolubles, benceno, éter, cloroformo, bueno, agua, dióxido de carbono, puede ingresar urea, etanol, obviamente ácidos grasos pequeñitos, ácidos grasos simples, y también obviamente pueden ingresar las vitaminas liposolubles, ¿sí? Las vitaminas liposolubles, la K, la A, la D, la E. Esas son las vitaminas liposolubles que van a poder atravesar esta bicapa lipídica. O sea, que es fundamental para que se dé este tipo de transporte que el sustancia sea liposoluble, ¿no? O sea, la liposolubilidad es como que es la que comanda aquí. Y también hay que tener en cuenta, bueno, el área, la diferencia de concentraciones y la distancia, el grosor, bueno, el grosor de la membrana. ¿Qué más? Ah, tengo que ir a la diapo 29, porque se ve que en la diapo 29 puse lo que quería decir aquí. Bien, a su vez, hay diferentes factores que van a influir en la absorción también por este mecanismo. Bueno, como se darán cuenta, y esto algo vieron en físico-química, es el coeficiente determinado por el coeficiente de partición o de Nernst o coeficiente de reparto o de partición lípido-agua, ¿sí? Y es ese K del cual hablamos, ese coeficiente, esa constante de difusión que dependía de las propiedades físico-químicas de la sustancia, ¿no? Que también lo podríamos decir que K es la concentración. K es igual a B sobre A. ¿Qué es B? Los miligramos de la sustancia X en mililitros de cloroformo. Y A es los miligramos de esa misma sustancia X, pero en mililitros de agua, ¿sí? Entonces, esta relación va a determinar, sí, va a determinar la constante de difusión. También podríamos verlo de esta manera. ¿Cómo? Que esto es Cp, ¿sí? Concentración del tóxico en el disolvente sobre la concentración de ese mismo tóxico en el agua. A medida que ese coeficiente de partición, Cp, ¿no? es mayor, mayor se va a dar la absorción, ¿sí? Porque si el Cp es mayor, quiere decir que hay una buena concentración de tóxico en el disolvente de carácter apolar. Ahora, tampoco no puede ser tan grande este CP, porque, por ejemplo, compuestos con una gran diferencia, un gran coeficiente de partición que tienen una gran concentración en el disolvente liposoluble, como por ejemplo la vaselina, no se absorben, directamente atraviesa todo el tracto digestivo sin sufrir ningún tipo de absorción. Entonces tienen que tener un valor determinado, un valor justo, X, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué otros factores influyen en la absorción? Ah, bueno, acá hay una tabla que muestra cómo es esto del coeficiente de partición y cómo influye en la absorción. Hay una tabla de diferentes barbitúricos,
¿sí? Son unos medicamentos que vamos a ver más adelante, psicofármacos. Bueno, por ejemplo, tenemos el Barbital, que tiene un coeficiente de partición de 0,7 y el porcentaje de absorción es 12%. Y en esta tabla vemos que a medida que el coeficiente de partición aumenta, es decir, que la concentración en la fase lipídica, digamos, aumenta, o en el solvente liposoluble aumenta, el porcentaje de absorción aumenta. ¿Sí? Eso es como para dar cuenta de realmente la relación que existe entre el coeficiente de partición y la absorción. Estos barbitúricos ingresan por vía oral, entonces por eso es que hablo de TGI, de tracto gastrointestinal. Bueno, obviamente la absorción también va a estar, va a depender de la naturaleza físico-química de la sustancia en cuestión. Va a depender del peso, del volumen, de la estereoisomía, del radio, del diámetro, tanto atómico como molecular. Y dependiendo de eso va a ser mejor o peor la absorción. Obviamente, si es, si es una molécula pequeña, es más fácil que entre. Si tiene un volumen compacto, redondeado, tipo esto, es más fácil que penetre por la bicapa. Si está algo así, se le va a complicar, ¿sí? Si está alargado. También es mejor que no esté cargado. Las partículas cargadas no van a poder penetrar a través de la bicapa lipídica, por lo menos por este mecanismo, ¿no? O sea, hay factores que influyen en la absorción, que son, en este caso, estamos hablando de todos factores que influyen en la absorción inherentes a la sustancia química que quiere entrar. Por un lado, el coeficiente de reparto de partición, por otro lado, la naturaleza físico-química de la sustancia. Y ahora esto que le había mencionado de la ionización, ¿sí? La ionización también es importante porque no penetra la forma no ionizada. Catión, un anión, no penetra. Penetra la forma no ionizada. Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ácido benzoico, ¿sí? Y el ácido benzoico, que es este, la absorción se va, ¿dónde se absorbe el ácido benzoico? En el estómago. ¿Y por qué? Porque en el estómago tenemos que el ácido benzoico está como no ionizado, está así. Esta es la forma ionizada del ácido benzoico. ¿Y por qué estará bajo la forma no ionizada? Por el equilibrio ácido-base que ustedes conocen. Eh, en el estómago tenemos el jugo gástrico. El jugo gástrico está compuesto en su mayor proporción por ácido clorhídrico, o sea, es un medio netamente ácido. Entonces, en este caso, favorece que esto hace que el ácido benzoico esté no ionizado y es ácido no se absorbe. Caso contrario ocurre con otro compuesto que es la anilina, ¿sí? La anilina que ella o este compuesto se va a absorber en en el intestino delgado porque el pH normal del intestino delgado es es alcalino, ¿sí? Entonces, de esa manera, en ese pH va a estar la anilina en su forma no ionizada y de esta manera puede penetrar. O sea que el corolario es que la difusión estará controlada por la liposolubilidad de la forma no ionizada. O sea, tiene que estar no ionizada y tiene que ser también tiene que tener un gran porcentaje de liposolubilidad, ¿no? Bueno, acá dos compuestos tipo, pero hay todos los compuestos van a estar influenciados por el pH del medio, ¿no? Obviamente, la forma ionizada no puede pasar por el ambiente netamente no polar que representa la capa lipídica. Así que tenemos que buscar la forma no ionizada o neutra.
Bien, y ahora vamos a la diapo 23. De nuevo, vamos a ver qué me quedo allá. Pim, pim, 28. Ajá. Entonces teníamos la difusión y teníamos la filtración, es el otro mecanismo de transporte pasivo, sin gasto de energía. Bueno, veamos de qué se trata esto. Acá tenemos, esto es la unidad base del riñón, ¿sí? Un glomérulo renal. En el glomérulo renal se da este tipo de mecanismo de pasaje de membranas y también dijimos que todo esto es utilizado por el ser vivo para, en el caso particular del riñón, para eliminar sus productos de desecho, ¿no? Pero también lo utilizamos en toxicología. Veamos cómo puede ser. Bueno, moléculas, esto es para moléculas pequeñas, la filtración se usa para moléculas pequeñas solubles en agua, que no podrían atravesar la membrana, la capa lipídica, pero pueden hacer uso de poros que tiene la membrana. Estos poros se constituirían como mm, un canal de naturaleza más hidrosoluble, donde puede pasar la molécula soluble en agua, ¿sí? Ahora, estos poros son pequeñitos, 4 Armstrong, entonces solo pueden pasar partículas de entre 100 a 200 Dalton, no más de eso. En el caso del riñón, bueno, el riñón tiene el glomérulo renal, que es la unidad base, que a su vez es súper compleja, tiene poros de 40 Armstrong de diámetro, ¿no? Pero tampoco no permite el pasaje de sustancias, por ejemplo, proteínas que tienen son mayores a 70.000 Dalton. Si se encuentra alguna de estas sustancias de mayores a 70.000 Dalton, que se van a encontrar en orina, porque bueno, el riñón, el método de excreción es la orina, ¿sí? Algo está pasando. Algo está pasando con el riñón, porque el riñón no puede permitir ese pasaje. ¿Sí? Bueno, pero también es un mecanismo que vamos a ver en toxicología para penetrar y también en el proceso final de excreción de la sustancia química en cuestión, ¿sí? Este flujo de agua, como dice allí, es promovido por la fuerza osmótica. Esa sería la fuerza impulsora. Bien, bueno, ¿qué más les digo de acá? Después entonces tenemos difusión simple, filtración, difusión facilitada, donde necesitaríamos un transportador. Por eso el dibujito del actor del transportador, que habíamos visto antes, la figura, quiero decir, la foto. También esto es sin gasto de energía, a favor de gradiente. Pero la sustancia seguramente también va a ser muy poco liposoluble, no va a poder atravesar por la membrana lipídica. A ver, bueno, esta es la membrana, supongamos que este es el interior celular y este es el exterior. Entonces tenemos una molécula como glucosa, por eso el dibujito, como glucosa, que es poco liposoluble, ¿no? O también puede ser muy grande. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a utilizar a una proteína de estas proteínas integrales como transportador. Entonces, se va a acercar a la proteína, ocurre la translocación de la misma, es decir, un cambio conformacional, de modo tal de que la proteína que primero tenía la boquita hacia el lado extracelular, puede hacer un movimiento y darse vuelta hasta ofrecer la boquita para el lado del citosol o citoplasma. Y allí puede hacer que esta molécula pequeñita penetre al interior de la célula, ¿sí? Así que este también es una forma para que las moléculas puedan ser transportadas al interior de las células. Bien. Luego de que
de que la molécula en cuestión o que la sustancia en cuestión ya ingresó al citosol, la proteína o el transportador vuelve a su sitio original para volver a iniciar el proceso si se lo requiere, ¿no? O sea, esta difusión, este mecanismo de difusión facilitada, podríamos decir que es un sistema de transporte más especializado, ¿sí? Es saturable, o sea, tiene una capacidad X, una capacidad máxima y puede saturarse y no ser más efectiva. También es selectivo porque no transporta cualquier cosa, ¿sí? Tiene un cierto grado de selectividad porque la sustancia a transportar debe tener características estructurales y químicas para ese sistema de transporte, en este caso, llámese esta proteína. Y también puede presentarse el caso de, esto quiere decir inhibición competitiva, para mí, inhibición competitiva entre sustratos de un mismo sistema, ¿no? Que puede ser que compitan por el transportador, ¿sí? Bueno, a ver, entonces ocurre sin gasto de energía, esto es importante, a favor de gradiente de concentración. Y es el sistema utilizado, como dijimos, para sustancias poco liposolubles o muy grandes como hidratos de carbono, como glucosa que, por ejemplo, que puede desde el interior o sea, ingerimos un alimento con glucosa, llega al tubo gastrointestinal, llega al intestino, del intestino delgado donde se produce la absorción va a pasar a sangre, ¿sí? Del sangre, del plasma, que es la parte líquida de la sangre, como ya vamos a ver, puede llegar a los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿sí? O también puede llegar al sistema nervioso que necesita glucosa. Bueno, también utilizan este mecanismo de transporte aminoácidos, nucleótidos y vitaminas hidrosolubles porque las vitaminas liposolubles sí podían pasar por difusión simple, pero las vitaminas hidrosolubles no. Entonces, este mecanismo, que son todas las otras vitaminas, diferentes de la K, la A, la D y la E, por ejemplo, todas las del complejo B, la vitamina C, complejo B hay un montón, o sea, vitaminas B hay muchas, pueden utilizar este tipo de transporte. Bueno, y después tenemos el transporte activo, que se llama así porque sí o sí necesita de energía. Y el que es muy común es el de la bomba sodio-potasio, de la ATPase sodio-potasio dependiente, perdón. Bueno, acá tenemos la membranita, la bica peripídica, el fluido extracelular, donde vemos que hay una gran concentración de cation sodio y poquito de cation potasio. Y en el interior de la célula, en el citosol, tenemos mucha concentración de potasio y poquita concentración de sodio, ¿sí? O sea que el pasaje, si el sodio quiere entrar a la célula, no sería a favor de gradiente de concentración, sino todo lo contrario. Sería en contra de gradiente de concentración. Es forzada la entrada del sodio a la célula, ¿sí? O la salida. Entonces, sí o sí, necesitamos de energía para que esto ocurra, de la bomba sodio-potasio, ¿sí? También, bueno, obviamente que esta proteína va a tener sitios de enlace para el sodio y sitios de enlace para el potasio, propios, selectivos. También es saturable, también podemos tener inhibición competitiva, también es selectivo. Y es muy importante este sistema, este mecanismo de transporte activo, tiene mucha relevancia en la eliminación de sustancias al organismo, por lo tanto es muy importante en toxicología. Se usa habitualmente, ¿no? En el metabolismo celular del organismo en común, ¿no? Veamos. ¿Qué otra cosa? Y después el otro gran grupo de transporte activo la endocitosis y la exocitosis. Endocitosis para incorporar sustancias del exterior al interior del citoplasma y exocitosis para eliminar. En el caso de endocitosis, que es lo que nos interesaría más,
Bueno, la partícula en cuestión se acerca a la membrana plasmática, la membrana plasmática sufre una invaginación, la atrapa, forma una vacuola, todo se ubica pan y pica y de ese modo logra internalizar a las sustancias externas. También este tipo de mecanismos son especiales, son mecanismos especiales de transporte activo. Y que eso se usa para incorporar, pero también es muy importante en la remoción de partículas de desecho, por ejemplo, o también de entrada y salida de partículas grandes. En el caso de que se quiera remover, que se quiera eliminar, bueno, se forma una vacuola alrededor de las sustancias a eliminar, esta se acerca a una membrana, se funde con la membrana plasmática, se ocurre una evaginación y de esa manera se eliminan. Bueno, acá hay un macrófago que utiliza mucho este sistema, que es un tipo de célula sanguínea que en un frotis normal de sangre periférica lo vamos a ver de esta manera. Tienen esta forma los macrófagos dentro de las células sanguíneas específicamente se denominan monocitos. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Estos son los mecanismos de transporte que utiliza la célula y las diferentes sustancias tóxicas para, mejor dicho, los mecanismos de transporte que utilizan las diferentes sustancias, en este caso tóxicas, para para atravesar todas las membranas y llegar finalmente a su sitio de acción. Bueno, esto sería un resumen de los diferentes tipos de transporte de los cuales estábamos hablando. Diapo 33. A ver, porque tengo que ir a diapo 33, no me acuerdo, ya vamos a ver. Titi. Era que estuvimos viendo los factores que influyen en la absorción, los inherentes a la sustancia, coeficiente de reparto, naturaleza físico-química, ionización, y ahora seguramente veremos los inherentes al huésped. Bueno, o medio que también ya lo hemos visto, la composición química de la membrana celular, la capacidad de transporte activo, es decir, que la membrana tenga disponibilidad de proteínas que actúen como transportadores, disponibilidad de ATP, etcétera. Y como también vimos, o sea, ya mucho vimos, el pH del medio tiene que ver, ¿no? El pH del medio y el pH de la sustancia. Bueno, acá les cuento que el pH del plasma sanguíneo es de 7,4, bastante neutro. El del estómago, como hemos mencionado, es muy ácido, 1,2. Y el del intestino, del lumen intestinal, del contenido intestinal, es de 5,7 a 8. Por eso es uno de los más alcalinos, digamos, porque puede llegar a 8. A ver. Y acá con respecto a los factores inherentes al huésped, otra vez vamos a ver eh, lo del sistema gastrointestinal y específicamente dijimos que la absorción en el sistema digestivo se da en el intestino delgado. Esto que dice acá es eso, intestino delgado. El intestino se da acá la absorción. Y anatómicamente está potenciada esa absorción por la forma, por la anatomía del intestino delgado. El intestino delgado representa una gran superficie de absorción, que no la dijimos antes, pero es una gran superficie de absorción, porque nosotros tenemos el tubo, como el tubo de la manguera, pero el tubo de la manguera no es así lisito, sino aquí sería el lumen, acá estaría el lumen, sino que presenta unos pliegues, así, unas que se llaman vellosidades, que esto incrementa muchísimo la superficie de absorción. Como vieron no sé, por ahí me hace acordar a mí, las colas de los bancos, que en lugar de ser, no, las colas no, la fila, que en lugar de ser una fila derechita, recta, hacen que va, que viene, que va, que viene, y entonces en una superficie muchísimo más chica, pero hay un montón, hay más personas haciendo fila.
Bueno, así me hace acordar a mí las vellosidades del intestino delgado. Al tener estas vellosidades, estos pliegues, no es lícita la mucosa del intestino delgado, sino que tiene todos estos pliegues que se llaman vellosidades. A su vez, las vellosidades de esta grandota, acá se ve un dibujito. Esto sí es como se vería en el microscopio óptico, pero bueno, un corte histológico, ¿no? Del tejido. Pero acá tenemos un dibujito. Además de las vellosidades, tienen microvellosidades, que eso aumenta muchísimo la superficie de absorción, ¿sí? Entonces, en definitiva, va a depender la absorción de la sustancia también de factores inherentes al huésped, en este caso de la superficie de absorción que ofrezca el órgano en cuestión, en este caso el intestino delgado, ¿sí? Además de que tiene una gran superficie de absorción, también como es extenso, ese tubo en el intestino delgado tiene varios metros, no me acuerdo cuántos metros tiene, pero tiene varios metros, el tiempo de residencia de la sustancia en ese lumen es prolongado. Entonces, eso es como que a mayor tiempo le da más oportunidad de penetrar, sí o sí, ¿sí? Le da mayor tiempo, el mayor tiempo de residencia le da mayores posibilidades de ingreso, de absorción de una manera u otra. Bueno, también tiene una importante irrigación sanguínea, ¿no? Tienen todo un sistema de capilares importante. Entonces, se posibilita una gran absorción. Como también habíamos ya hablado en detalle en el caso de del tracto respiratorio y cómo era la anatomía de los pulmones. Esto es lo que se ve en el microscopio óptico. Las membranas, ven, son finitas y tiene gran superficie libre. A ver, acá tenemos los pulmones que se dividen en bronquio y tenemos a su vez bronquiolos, que son ramificaciones. Los bronquiolos a su vez están constituidos por alvéolos, que son estas, cada una de estas pelotitas. Y que gracias a eso es que ofrecía también una gran superficie de absorción, sobre todo en la inspiración, y que detrás, dijimos, o rodeando los alvéolos, hay todo un sistema de capilares sanguíneos que va a luego permitir que permite el intercambio, ya van a ver. Entonces, esto es importante, otra vez repite, para gases, vapores, para partículas en suspensión, ya sea líquidas o sólidas, entonces tenemos los humos, la niebla, los vapores, etcétera, sí, pequeñas tienen que ser, ¿no? Menores a 1 micrómetro. Pero se dan muchos casos de intoxicación cuya entrada es por vía inhalatoria en ambientes industriales. Lógicamente se puede deducir el porqué, pero en todo caso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Bien, entonces tenemos en cuanto a la absorción, factores inherentes al huésped y factores inherentes, que son estos últimos, y factores inherentes a la sustancia química, como el coeficiente de partición, si está ionizado o no, si es grande, si es pequeña, si es compacta, si es alargada, etcétera. Y eso vendría a ser la primera etapa de esa gran fase tóxico-cinética de esa gran fase del proceso tóxico que se denomina toxicocinética, perdón. Bien, luego tenemos la otra gran fase que es la de distribución, ¿sí? ¿Cómo se distribuye en el organismo? ¿Sí? Involucra todos los pasitos para que el xenobiótico se distribuya o trasloca, también se suele decir, por todo el organismo. ¿Para qué? Para llegar a donde tiene que actuar, ¿no? A ver, bueno, entonces, supongamos que del medio ambiente a través de alguna de las vías principales o no, pero bueno, tomemos las vías principales, las vías de ingreso principales, piel, intestino y pulmones, se logró la absorción del xenobiótico en cuestión. Este xenobiótico, ¿a dónde va a llegar? A sangre. Tiene que llegar a sangre, ¿sí? Los tóxicos tienen que llegar a la sangre.
También puede ser que llegue a la linfa u otros fluidos, pero el más importante es sangre. ¿Sí? La sangre es el principal vehículo de transporte de los tóxicos y sus metabolitos, y también el principal vehículo de transporte de las sustancias necesarias para el organismo, ¿no? Debido a que abarca, se distribuye en todo el organismo y también a sus características. Entonces, tiene que llegar a sangre, ¿sí? Y a través de ella se va, a ver, tengo que señalar, a través de ella se va a distribuir y va a llegar a los diferentes, al órgano blanco u a otros órganos. Hígado, que seguramente porque se metaboliza allí en gran proporción, aunque también en otras partes, riñones, porque también es un importante órgano excretor, ¿sí? Pero bueno, todo es a través de sangre. La sangre juega un papel muy importante en la distribución, proceso fundamental en la fase toxicocinética. A ver qué puse acá. Bueno, entre tanto ir y venir, tanta cuestión. Por suerte, solo una fracción del tóxico puede llegar al órgano diana o al órgano blanco o target, ¿no? ¿Sí? Y una vez que llega a su órgano diana, también es importante que alcance y que tenga la posibilidad de asociarse con estas sustancias estas sustancias, perdón, sí, estas estructuras propias del huésped, que son los receptores celulares, ¿no? Se tiene que darse todo eso para que tenga lugar la acción. Si no, no va a tener lugar la acción. Entonces, la distribución del tóxico va a depender de su propiedad físico-química, como habíamos visto. Miren, ahí está dibujadito unos receptores. Entonces, acá, esto es lo que les anticipaba. La distribución del xenobiótico va a depender de la propiedad físico-química. Es decir, la propiedad físico-química que va a determinar su capacidad para pasar a través de las membranas, como hemos visto, y que esto es dependiente de su estructura química, de su liposolubilidad, de si está ionizado o no, etcétera, etcétera. Y también va a depender de la afinidad con los diferentes componentes celulares, llámese receptores, que llamamos receptores. Bueno, también puede darse el hecho de que el xenobiótico quede retenido, como dice allí, en algunos tejidos, de acuerdo a su liposolubilidad. También puede ser que el tóxico en el camino de su órgano blanco, sufra procesos de metabolización o biotransformación. Bien, a ver, entonces, llega sangre. Tenemos aquí en circulación el tóxico libre en equilibrio dinámico con el tóxico unido a proteínas. En realidad el tóxico en sangre siempre va a estar unido a proteínas, porque es un mecanismo, es como su taxi. El taxi de estas sustancias en sangre son proteínas. Entonces siempre vamos a tener este equilibrio tóxico libre o tóxico ligado o tóxico unido y el tóxico, perdón, tóxico libre y tóxico unido a proteínas o tóxico ligado o tóxico unido. Bueno, y dependiendo de este equilibrio es cuánto vaya a interactuar con su órgano blanco, también depende si se deposita o no. También obviamente va a depender del proceso de biotransformación que ocurre sí o sí, y también de finalmente el proceso de excreción. Lo bueno aquí que cuando el tóxico está unido a proteínas se comporta como un depósito inerte, dice acá, y es porque le es más difícil atravesar membranas. Tóxico ligado a proteínas es una cosa grandota. Entonces, no atraviesa las membranas. Entonces, por eso es que está como ahí quietito. Pero la fracción libre, como dice ven acá, es la que sí puede distribuirse por todos y es la fracción que en algún momento va a llegar al órgano blanco para ejercer su acción.
Bueno, y como dijimos que la sangre es, digamos, la vedette de la distribución o el principal protagonista en en esta, a ver, en esta etapa de la toxicocinética, que es la distribución, tenemos que decir que, bueno, la sangre es un órgano, es considerado un órgano, ¿m? Pero es considerado un órgano líquido y sabemos que es fundamental para nuestra vida, porque la sangre es quien lleva el oxígeno a todas y cada una de las células de nuestro organismo. Y además de llevar el oxígeno, también transporta diferentes sustancias que son vitales, ¿sí? Que son necesarias para la vida celular y del organismo. Y también a través de la sangre, las células vierten a la sangre sus productos de desechos y de esa manera se eliminan. O sea, este órgano es sumamente importante. Está contenido en todo lo que es el sistema circulatorio, ¿sí? Constituido por venas, arterias, capilares. Y a su vez, tiene una serie de la sangre, ese órgano líquido, una serie de componentes celulares y otros, y tiene muchos componentes, celulares y líquidos, ¿sí? Tiene células, tiene hormonas, tiene ácidos, etcétera, pero lo que les quería decir es que está constituido por venas, arterias y también también forma parte de este sistema el corazón, que es el músculo, ese músculo cardíaco es quien actúa como una bomba impulsora, ¿sí? De este líquido a través de todo el cuerpo. Entonces, bueno, es un momento importante. Si si no estuviese bombeando el corazón, sería un órgano estanco, ¿no? Y no llevaría y no traería, no ejercería su función, digamos, la sangre. Bien. Entonces, la sangre está compuesta por una parte líquida, que es el plasma, que nombramos siempre, una parte líquida, que es el plasma, y una parte sólida, que son las células. Pero a su vez, en cada una de ellas hay otras cosas. Veamos. En la parte líquida, el plasma, nos vamos a encontrar con proteínas, con los transportadores de las diferentes sustancias que llegan a sangre. Hay muchísimas proteínas, importantísimas. Proteínas específicas muchas veces o necesarias, por ejemplo, el hierro tiene una proteína que lo transporta él y es la transferrina. El cobre tiene otra proteína que es la ceruloplasmina y que lo transporta él, porque ellos no se podrían desplazar, no podrían disolverse en en el plasma. Entonces tiene una gran cantidad de proteínas, ¿sí? También que estas proteínas, a su vez, de acuerdo a sí, su forma, podrían ser globulares, como las globulinas de los anticuerpos, o pueden ser las albúminas. La albúmina es muy, muy importante, transporta muchísimas cosas, ya vamos a ver. También pueden ser proteínas así alargadas, como es el fibrinógeno, que es fundamental para todo lo que sea coagulación sanguínea. Bueno, también vamos a encontrar ácidos orgánicos, diferentes ácidos. Acá hay algunos mencionados: cítrico, láctico, glutámico y muchas otras sustancias. Vamos a encontrar, por ejemplo, las famosas, que cuando se hacen análisis de sangre, seguramente las han leído o escuchado: las lipoproteínas. También van a encontrar lípidos, sales, glicoproteínas, enzimas, ¿sí? Que son proteínas en definitiva, y las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, de intermedia, que están ligadas, por ejemplo, la lipoproteína de alta densidad, HDL, está ligada con el colesterol bueno, porque ayuda en la eliminación del mismo, o las lipoproteínas de baja densidad, en inglés, ¿no? Que está ligado con el colesterol mal, porque favorece el depósito de colesterol en el organismo. Pero todo esto estas son diferentes proteínas, ¿no? El- y estos son como se esquematiza los anticuerpos, que son globulinas.
A su vez tiene toda una parte sólida que está representada por las células que circulan en esa sangre, que son los glóbulos rojos. Acá tenemos un frotis que se ve en extendido, que se ve en microscopio óptico, ¿sí? Y vemos los glóbulos rojos. Todas las células anucleadas, que por ello viven nada más que 120 días, son los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, ¿sí? Acá tenemos dos, se ven dos glóbulos blancos, son neutrófilos en este caso en particular, y estas chiquititas son plaquetas. Obviamente, quiero decir, esto es luego de un proceso de coloración, ¿no? Que se sometió a ese frotis, a ese portaobjeto. Bueno, entonces tenemos los eritrocitos acá con con microscopía electrónica, se ven así, los eritrocitos son hermosos, y acá un glóbulo blanco. Tenemos eritrocitos y los leucocitos son los glóbulos blancos, perdón, glóbulos blancos, leuco es de blanco. Y también tenemos las plaquetas. Los leucocitos son fundamentales para la defensa del organismo, como ustedes saben, y las plaquetas, que son chiquititas, estas que están acá, son fundamentales en todo lo que sea el proceso de coagulación sanguínea. Bien, entonces teníamos que hablar de sangre, que es el principal vehículo de transporte de los tóxicos, como dice allí, y de sus metabolitos, como así también del metabolismo normal, ¿no? Bien, ¿cómo es que transporta? Ya sea el tóxico, se va a unir físico o químicamente a alguna de las células de la sangre, se va a disolver, es raro, pero puede ser que se disuelva en estado libre en el plasma. Lo más común es que se una a uno o varios tipos de proteínas presentes en el plasma, llamadas proteínas plasmáticas. Ay, miren, acá justo está la ceruloplasmina del cobre y la transferrina del hierro, ¿sí? Bueno, las uniones entre las proteínas y las diferentes sustancias, porque en este caso hierro, cobre son minerales necesarios, ¿no es cierto?, para el funcionamiento del organismo. No podríamos llamarlos tóxicos, ¿no? Bueno, en las uniones que se dan, hay diferentes tipos de uniones entre la sustancia, entre el xenobiótico, si hablamos de tóxico, el xenobiótico y una proteína transportadora. Pueden ser enlaces de Van der Waals, ¿sí? Pueden ser de tipo electrostático, puede ser dipolo inducido, también puede establecerse uniones a través de puentes hidrógenos. ¿Y qué más? Y enlaces covalentes también. Pueden darse enlaces covalentes que ahí es más complicado que se desarme el complejo. Sí, la unión. Bueno, entonces otra vez tenemos un gráfico similar al que habíamos visto antes. A ver, tóxico tenemos en la sangre, el tóxico libre, pero que está en equilibrio con el tóxico ligado, realmente está como tóxico ligado. Pero el tóxico ligado tiene que separarse para llegar al tejido diana o al órgano diana, ¿sí? Y también puede ser que llegue a un órgano de depósito. A veces en su camino al órgano diana o al tejido diana se deposita, también pasa eso. Entonces, la distribución depende de la afinidad del tóxico por los distintos componentes y por eso es que por ahí se distrae el tóxico en su camino, ¿sí? Bueno, la fracción FL, quise poner fracción libre. La fracción libre del tóxico en el plasma es el que está disponible, como ya dije, para penetrar, para atravesar membranas, para atravesar paredes capilares y lograr su distribución. Bueno, entonces, la concentración del tóxico en sangre también podemos decir que está en equilibrio con la concentración de ese tóxico en órganos y tejidos. Y que va a haber, esto va a depender también, o va a determinar, mejor dicho, ese equilibrio tóxico en sangre, tóxico en órganos y tejidos, va a determinar si se retiene, si se da el fenómeno de retención,
o si se da el fenómeno de excreción, de salida. Hay todo un Profe, tejimaneje ahí. perdón, ¿es FU la Ah, abreviatura? perdón, fracción unida o ligada. Perdón, me olvidé de Gracias. decir eso. Ay, bueno, ahí está, FU, tóxico unido a proteínas. No atraviesa capilares. Si pónganse que tiene que atravesar un capilar, o sea, de la célula va al espacio, va al capilar y después tiene que pasar a otra vez y bueno, la fracción unida no atraviesa capilares. No puedes seguir el rumbo, ¿no? Pero esa asociación entre el tóxico y la proteína, como están involucradas todas esas uniones, la mayoría de las veces es reversible. La asociación proteica es reversible. Entonces, se va dando una disociación según el requerimiento, digamos, ¿no? De a poco se va separando. Hay veces que no, y permanece como un depósito estanco, como un reservorio inerte, pero en la mayoría de las veces sí se da la disociación para que pueda seguir, digamos, su camino y llegar lamentablemente a la estructura receptora. Bueno, acá hay, esto es un ¿cómo se dice? Una electroforesis de sangre, de plasma, y ahí a través de esto podemos Sí. ver, a través de esta electroforesis, se pueden distinguir perfectamente las proteínas plasmáticas transportadoras y su porcentaje. Por ejemplo, la albúmina es todo En esto. clase, ¿no? Después tenemos una globulina, alfa uno, alfa 2, beta uno, beta 2 y las gamas. Estas son globulinas. Y cada una de ellas se dedican a transportar diferentes cosas como muestra este, este, este gráfico. Bueno, acá puse la fuente de toxicología fundamental del autor Manuel Repeto, que es un referente. Bueno. Interacción de sustancias endógenas y exógenas con las proteínas plasmáticas transportadoras. O sea, usa el mecanismo normal y también pueden usarlo los tóxicos. Bueno, vamos rapidito. Bien, entonces estábamos en toxicocinética. Y la toxicocinética, como toda la toxicología, está vinculada con la farmacología, con el estudio de los medicamentos. Entonces, la FAN de ahí toma esto de dividir el organismo en compartimentos, ¿sí? Porque les parece a los estudiosos del caso que si se divide todo el organismo en compartimentos es más sencillo de estudiar, se puede modelizar de alguna manera en forma más sencilla. Siempre con el aporte de las matemáticas también. Bueno. Diferentes divisiones también, diferentes, ¿cómo es? Criterios para dividir el cuerpo humano en compartimentos. Acá les muestro yo una división, una compartamentalización del cuerpo humano, digamos, según, no es que no tienen, es como a modo de estudio, a modo de poder verlo, porque no es que tenga una realidad anatómica y fisiológica, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista teórico está bueno. Esta compartimentalización está hecha en base a la perfusión vascular, ¿sí? O sea, a la irrigación sanguínea de los órganos en cuestión. Entonces podemos tener órganos internos que tienen, esto es así. Esta flecha quiere decir que estos de acá arriba tienen una gran perfusión, están muy vascularizados, reciben un caudal de sangre, un importante caudal de sangre todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué hora es? Bien. Miren, ellos reúnen el 75% del volumen total de sangre, los órganos internos, ¿sí? Hígado, pulmón, vaso, incluido cerebro, ¿sí? Estómago. Después,
Entonces, al estar altamente vascularizados, la concentración del tóxico en ellos va a llegar a ser importante en un corto tiempo. Ahora, después pieles y músculos tiene un poquito menos. Esta perfusión vascular también está relacionada con el contenido de agua celular, con el contenido de agua de las células de estos órganos. ¿Sí? Bueno, pieles y músculos tiene un poco menos de perfusión vascular, tejidos adiposos mucho menos, por eso es que muchas veces se depositan cosas ahí, como habíamos mencionado en el caso de el huésped en la primera clase, la segunda en realidad, y los tejidos conectivos, los que unen las células y huesos, tienen baja, o lógicamente, baja irrigación, representan un 1% del volumen total de sangre. Entonces, aquí, en estos tejidos menos perfundidos, la concentración del tóxico va o sea, el tóxico va a llegar a una concentración necesaria más lentamente, ¿sí? Pero por otro lado, tenemos el inconveniente de que la retención del tóxico en estos tejidos también va a ser mayor. Y recordemos que el tiempo de retención estaba directamente también relacionada con el tiempo de acción, si en ese tejido es activo, porque a veces, por ejemplo, se deposita en tejido adiposo alguna sustancia y ahí permanece como reservorio inerte. Tenemos que tener en cuenta todo eso. Bueno, a ver que esto es ¿qué les quise mostrar acá? Cómo están irrigados los distintos órganos en mililitros por minuto y el porcentaje de peso corporal que representa cada uno de ellos. Bien, a ver, quiero ver, bueno, la piel un 7%, bueno, de todo. La cuestión es que la retención va a estar determinado también por eso, como veníamos viendo. ¿Mm? Siempre ocurre algo de retención en algún órgano, pero por lo general, como dice acá, es temporal y de allí sigue a otros tejidos y sigue al órgano blanco, ¿no? En general. Matthew Otras Ryan's veces body. se Yeah. acumula, se retiene por más tiempo, ¿no? Y también hay una hay un equilibrio entre la velocidad de absorción o de llegada al órgano y la velocidad de eliminación del mismo. También hay un equilibrio y está en juego eso, pero que está muy relacionado ese equilibrio con el grado de perfusión, de llegada de sangre relacionada a su vez con la cantidad de agua. Bueno, supónganse que en el camino se produce la fijación o almacenamiento, ¿sí? En algún tejido determinado. Porque, como dice allí, los tóxicos a menudo se pueden detener, se pueden concentrar en algún tejido determinado según la afinidad que tengan, lógicamente, ¿sí? Bueno, supónganse, tenemos un xenobiótico que circula por el torrente sanguíneo, por el torrente circulatorio, se va a través de este torrente a distribuirse por todo el organismo, pero puede ser que se concentre en algún momento en algún tejido o en algún órgano determinado, que por ahí es donde ejercen su acción. Por ejemplo, en el caso del monóxido de carbono, este gas ejerce su acción en sangre, porque se relaciona su actividad tóxica con el hecho de que interacciona con el hierro de la hemoglobina que presentan los glóbulos rojos o hematíes y desplaza al oxígeno, para lo cual fue creada la hemoglobina. Entonces, el monóxido de carbono se distribuye en sangre y allí mismo ejerce su acción. Ahora, puede ser que o sea, está en sangre y ejerce su acción. Puede ser que otros se depositen, se fijen o almacenen en un órgano que no sea el órgano blanco. Es el caso del plomo. El plomo se almacena en huesos, pero el hueso no le hace nada, ¿sí? Permanece, es un plomo, generalmente plomo más 2,
permanece inerte, inactivo, como si fuese un calcio más 2, ¿no? Pero cuando sale de allí, por actividad normal de las células de los osteoclastos, que son los osteoclastos, es todo un sistema que producen, unas células que presentan los huesos, que son los encargados eh, de renovar el hueso, de renovar. Entonces empieza esta actividad osteoclástica, como dice el slide, y de esa manera sacan, en este caso el plomo, el tóxico de la matriz ósea y este puede empezar a viajar y llegar al órgano blanco donde ejerce su acción, que son en tejidos blandos, en el cerebro, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá está otra vez este hecho de que cuando el tóxico está ligado, podemos decir que nos protege. O sea, la ligazón o la unión de un tóxico eh, con una estructura del cuerpo o con un tejido particular o con una proteína es un mecanismo de protección. Pero bueno, en un momento se libera y puede ejercer su toxicidad si llega a nivel del receptor, ¿no? Si la dosis tóxica es lo suficiente, ejerce la acción. Si la dosis tóxica a nivel del receptor es insuficiente, podemos hablar de una sustancia toxicológicamente inactiva. Bueno, a ver. Mm, mm, mm. O sea que aquí también puse unión reversible porque si bien el plomo, por ejemplo, se une a las estructuras del hueso, eh, esta unión es reversible. Entonces, en un momento dado, tenemos el plomo libre. Bueno, y es así como esto lo único que les quiero mostrar es que hay diferentes sustancias, diferentes tóxicos que se almacenan por sus características físico-químicas, sus diferentes afinidades en diferentes órganos, independientemente de si ejercen allí su acción o no. Como por ejemplo, bueno, los pesticidas, órganos fosforados, órganos clorados, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? La barrera que recubre el cerebro, y entonces pueden almacenarse en el cerebro, que es muy liposoluble, tienen mucho contenido graso. En el caso de un metal, como nunca de este, no, el no metal como es el arsénico, él se almacena en uñas y pelo. Tiene gran afinidad por esos tejidos, que se denominan genéricamente como faneras. Después, ¿qué más tenemos? Este insecticida, también el DDT, plomo, alcohol, atraviesan placenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otra vez, los insecticidas organoclorados, esto lo mencionamos, me parece, cuando hablamos que el cerdo era inmune. Bueno, insecticidas organoclorados, que son liposolubles, pueden almacenarse en el tejido adiposo y allí van a estar retenidos. Por lo tanto, no van a ejercer su acción. En huesos, dientes, también se almacenan fluoruros, antibióticos como la tetraciclina. Acá se almacenan porque no les queda otra. Bueno, para el cuarto, que es un herbicida, que ya fue sacado de uso dada su toxicidad, sin embargo por ahí sí se ve. Y por ejemplo, acá está referido al asbesto, que el asbesto está formado por silicatos, no sé si se acuerdan, por silicatos, dióxido de silicio, pero unido en esas estructuras grandotas que pueden contener otros elementos como hierro, entre otros. Bueno, la cuestión que se produce asbesto o amianto, que es esa sustancia que no la quema nada, ¿sí? Que es repelente del fuego. Pero cuando se produce el asbesto, puede volar pequeñas partículas que son sólidas de asbesto y pueden ser ingeridas por vía inhalatoria, como se muestra aquí.
Entonces van a llegar a los pulmones, a los bronquios, bronquiolos, alveolos. Y se van a depositar, porque son como agujitas, son como pequeñísimas agujitas, así, bien chiquititas. Y entonces, ¿qué pasa? Se produce una patología que se conoce como asbestosis. ¿Por qué? Porque esa partícula sólida no puede salir de ahí, no tiene manera. Y entonces se desencadena, todo el sistema viene a tratar de sacar esa sustancia extraña al organismo, todo el sistema inmune, el sistema de producción de nuestro cuerpo, pero claro, en su afán por eliminar, también hace estragos y produce inflamación y produce toda la patología ligada al asbesto. Así que bueno, es una complicación. Obviamente se deposita así porque no le queda otro. Otro de los fenómenos involucrados en esta etapa de toxicocinética es la biotransformación, ¿sí? O metabolización. ¿Se acuerdan que toxicocinética dijimos que se podía abreviar como ADME? Tenemos absorción, distribución y ahora viene la M de metabolización en el organismo o biotransformación. Y bueno, y esta es larguita también. Allí tenemos unos dibujitos que representan dos seres humanos de diferente género aparentemente. Bueno, y vieron que están constituidos por un montón de cosas, ¿sí? De alimentos, de sustancias inorgánicas, de medicamentos, de plásticos, bueno, un montón de cositas. Eh, y eso lo que quiere decir es que el organismo humano recibe a diario, a través o a partir de su alimentación, otra vez, a partir del medio ambiente, del entorno que lo rodea, una serie de sustancias químicas generalmente, y otras pueden no ser químicas, ¿sí? Que pueden ser necesarias, un alimento con nutrientes o no, ¿sí? Pero la cuestión que sean sustancias necesarias, como en el caso de los nutrientes, o no, pero van a ser implicadas en el metabolismo del ser humano o del organismo vivo en cuestión, ¿sí? Y obviamente en ese metabolismo, a ver si no lo puse, pero bueno, entran en juego los diferentes sistemas enzimáticos que presenta o que posee ese metabolismo, el metabolismo de ese ser vivo, ¿sí? Bueno, a ver si no puse, no. Entonces, la biotransformación de esta fase tóxico-cinética se entiende como un conjunto bastante importante de reacciones, de procesos que va a realizar el organismo vivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Una vez que le llegó el xenobiótico, ya le llegó el xenobiótico, ya tomó contacto con el receptor. Bueno, va a tratar de realizar una serie de procesos, de acciones, etcétera, para cambiar la estructura química de ese xenobiótico, de modo tal de hacerlo más susceptible a la eliminación o excreción. Y así evitar, dice ahí, que pueda alcanzar los niveles tóxicos correspondientes por acumulación o retención. Muchas veces el tóxico, exactamente, muchas veces si se logra modificar si la sustancia es muy liposoluble, de modo tal de facilitar la eliminación, puede ser que no lleguemos al daño tóxico o que el daño tóxico sea mínimo o que sea fácilmente tratado. Otras veces, no. Pero bueno, la cuestión es que siempre sufre metabolización en el organismo que se conoce con el nombre de biotransformación. Bien. Bueno, a ver, acá hay un esquema de todo este proceso complejo, un esquema bastante simplificado. La cuestión es que nosotros tenemos un tóxico.
que generalmente es apolar y si no lo es, trata de serlo y busca mecanismos porque tiene que penetrar las membranas que son bicapas lipídicas. Entonces, el organismo va a tratar de, en este proceso de biotransformación, donde están involucrados, como ya les dije, muchísimos sistemas enzimáticos que se encuentran en su mayor proporción en el hígado, pero también en otros tejidos, van a actuar estas enzimas de modo tal de que a este tóxico, que generalmente es liposoluble, transformarlo en un metabolito que sea menos liposoluble, que sea más polar, ¿sí? Para favorecer, y de esa manera se convierte en el menos activo y se favorece la eliminación, porque vamos a ver que la eliminación necesitan que sean más hidrosolubles. ¿Sí? Entonces acá se dan una serie de reacciones químicas, en definitiva se dan reacciones químicas acá, ¿no? Porque si hay sistemas enzimáticos involucrados, los sistemas enzimáticos recordemos que actúan como cofactores de reacciones químicas y sobre todo reacciones metabólicas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de una serie de reacciones químicas que van a tratar de transformar el tóxico en algo, en una sustancia más polar y más eliminable. A ver. Ah, sin embargo, puede ser que cuando un xenobiótico penetre al organismo, no experimente transformación alguna, ¿sí? Que pueda ser eliminado directamente, ¿sí? Por alguna de las vías excretoras disponibles, ¿sí? O sea que el compuesto seguramente es bastante hidrosoluble. Puede ser, en el caso B, perdón, en el caso B, puede ser que sufra esta transformación estructural, que sufra una transformación estructural, todo tendiente a la eliminación, ¿no? Pero esta transformación estructural que sufre, de modo tal de llevarlo a una polaridad más alta, ¿no? De darle una transformación estructural que aumente la polaridad y consecuentemente la hidrosolubilidad para que sea más fácilmente excretable. En este caso, este mecanismo se llama como destoxificación o detoxicación, ¿sí? Ahora, en otros casos puede ser que sufra una transformación estructural y modifique la sustancia química, pero, acá tengo dividido. Si modifica la actividad tóxica y le disminuye porque le hace más, más polar, más hidrosoluble, más fácilmente excretable, tenemos el fenómeno de la detoxicación. Ahora, puede ser que la estructura química se modifique de modo tal que se aumente la actividad tóxica, que también la mencionamos en la primera clase. En ese caso, con el caso del hexano, en ese caso se produce el fenómeno de biotoxicación o biotoxificación, en donde la sustancia metabólica, el metabolito originado, es más tóxico que la sustancia primaria, que es un abiótico de origen. Entonces, bueno, tenemos todo eso. En la biotoxificación se incrementa la molécula, la toxicidad de la molécula. Bueno, biotransformación es uno de los procesos más importantes y sí, en el fenómeno tóxico, por ser un factor determinante del efecto biológico final, como dice acá, como vamos a ver, porque por ahí si se elimina, si se puede metabolizar rápido y eliminar, es menos probable que ejerza el efecto tóxico. A ver qué puse acá. Bueno, pim. Ahí está. ¿Dónde están ubicados los principales sistemas enzimáticos que están involucrados en esta metabolización? Fundamentalmente en el hígado, pero también tenemos sistemas enzimáticos en otros lados. Pero bueno, el hígado, vieron que el hígado metaboliza todo, por suerte es un órgano muy, muy noble, pero por allí pasa todos los xenobióticos
pasa el alcohol que ingerimos, pasan los alimentos. Entonces, bueno, en el hígado están los principales sistemas enzimáticos. También tenemos en el riñón, en pulmón, en intestino, en boca, pero más que todo en el hígado. Ahí está Don Hígado, ubicado. Bien, y los sistemas enzimáticos van a estar ubicados adentro de la célula, ¿no? Son en estructuras subcelulares, en algunas de las organelas. O, sí, en algunas de las organelas. Por ejemplo, es muy común que esté ubicado en el sistema retículo endoplasmático liso. A ver, este se ve como el rugoso. Bueno, este será el retículo endoplasmático liso. También están ubicados en el citoplasma, en todo el citoplasma. También puede estar ubicados en mitocondrias, no en mitocondria acá, en mitocondrias. Bueno, algún lisosoma, podría ser esto un lisosoma. En el núcleo también se encuentran sistemas enzimáticos. Por bueno, la cuestión que está dentro de la célula. A su vez, este proceso de biotransformación o metabolización, que involucra diversas reacciones químicas, ¿sí? Se dividen o comprenden dos fases. Se dividen en dos fases, comprenden dos fases. Una fase 1, una fase 2. Todo tendiente a la eliminación, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos el xenobiótico, generalmente compuesto lipofílico para que pueda penetrar las membranas. Bueno, en una fase 1, ese xenobiótico va a sufrir una serie de reacciones eh, o sea, de metabolización, ¿no? Reacciones de tipo oxidativas o reductoras o reacciones de hidrólisis, que van a tener por objeto llevarlo a una estructura más hidrosoluble. O sea, muchas veces adicionan a algún grupo que sea polar o dejan al descubierto algún grupo polar que tenía ya una estructura química primaria a través de estas reacciones de reoxidación, de reducción y hidrólisis. Entonces, tenemos el xenobiótico y ya vamos a tener un metabolito primario luego de que sufrió esta transformación en fase 1. Muchas veces esta transformación que sufre en la fase 1, que me dio el metabolito primario, es suficiente para transformarlo en un compuesto hidrofílico que sea fácilmente excretado. ¿Sí? Otras veces no. Entonces necesitamos de una fase 2. Que en la fase 2 están involucradas reacciones, como dice acá, de conjugación. ¿Sí? También todas estas reacciones de conjugación, estas reacciones químicas en donde se van a formar conjugados del xenobiótico con alguna molécula endógena, eh, buscamos que el compuesto sea más hidrosoluble, ¿sí? Para que sea más fácilmente eliminable, ¿sí? Entonces seguramente se le van a adicionar grupos polares en estos conjugados para convertirlo en un metabolito secundario que sea un compuesto hidrofílico y pueda ser fácilmente eliminado, ¿sí? Bien. Dentro de la reacción de fase 1 dijimos que, uy, me murió el celular. ¿Qué hora es, chicos? La una, profe. La una ya, profe. Ah, por eso es que no me sonó la alarma, porque se me murió el celular. Bueno, entonces, acá tengo que cortar. A ver, vamos a ejecutar. Tengo que cortar acá porque me tengo que ir al Codinoa. Voy a dejar de compartir. Y me da bola. Ahí está. Bien. ¿Qué hora es? Sí, las 13. Bueno, chicos, tengo que dejarlos aquí. Bueno, No, profe. no sé cuándo nos podemos ver. ¿Cuándo nos podemos ver?